Bien, muy buenas tardes. Entonces, hasta la semana pasada nosotros hicimos una deducción de las ecuaciones de Maxwell en el que, en la que logramos entonces entender qué era lo que cada una de ellas estaba expresando y también vimos la representación de cómo podíamos verla en la forma integral, qué significaba esa forma integral y cómo pasar esa forma integral a la forma diferencial. En la clase de hoy les dije que íbamos a empezar con estas ecuaciones en una versión ligeramente diferente, ¿cierto? Esas serían las ecuaciones que vamos a considerar si tenemos las versión diferencial de esas ecuaciones. Pero entonces, cuando hablamos de las ecuaciones de Maxwell en el espacio libre, entonces vamos a hacer una salvedad. Vamos a decir por aquí que en el espacio libre vamos a considerar que primero no hay cargas en el espacio. Entonces, no hay cargas. Al no haber cargas, lo que va a ocurrir entonces es que precisamente no vamos a tener esa densidad de carga que acompaña la divergencia del campo eléctrico. O sea, este término de acá va a ser cero. ¿Sí? Entonces no hay cargas, eso significa que la densidad de cargas es cero y además no hay conductores. El hecho de que no haya conductores lo que va a implicar es que entonces no podemos tener las corrientes eléctricas de tipo óhmico. Y entonces eso hace que esta densidad de corriente que tenemos acá, este vector J, también sea cero. Entonces esa es la consecuencia de no tener o de estar en el espacio libre, no tener cargas y no tener conductores. Y entonces esas ecuaciones que tenemos allí expresadas se nos van a convertir en las siguientes. Llamémoslas ecuaciones de Maxwell en espacio libre. Algunos textos los llaman las ecuaciones de Maxwell en el vacío, es exactamente lo mismo, listo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener primero que la divergencia del campo eléctrico es cero, la divergencia del campo magnético es cero, esa, esa no cambió. Vamos a tener entonces que el rotacional del campo eléctrico es menos el cambio temporal del, del campo magnético y el rotacional del campo magnético, nuestra ley de Ampère-Maxwell, va a convertirse entonces en mu sub 0 por epsilon 0 por el cambio temporal del campo eléctrico. ¿Listo? Esas van a ser nuestras ecuaciones con las que vamos entonces a empezar el día de hoy. Miren que ahora con esta nueva representación vamos a ganar un poco en la simetría. Observen que la simetría anteriormente habíamos dicho esto era igual a una constante y acá también es una constante. Miren que ahora es precisamente la misma constante. Y los términos rotacionales, vamos a tener entonces que los cambios temporales son precisamente del campo opuesto al que aparece acá en el rotacional. Entonces, si tenemos rotacional del eléctrico, el cambio temporal ocurrirá con el magnético, y si tenemos rotacional del magnético, el cambio temporal será precisamente del campo eléctrico. Entonces, con estas ecuaciones nosotros vamos a poder utilizar una de las identidades vectoriales que tienen estas ecuaciones o que tienen los campos de tipo vectorial. ¿Cuál es esa identidad? Es una identidad o una propiedad más bien de los campos vectoriales. Vamos a escribirla por aquí y luego la vamos a aplicar a estas ecuaciones que acabamos de escribir. Ella dice que el rotacional de un campo vectorial equivale a el gradiente de la divergencia menos el laplaciano. Ya entendíamos que era la divergencia y que era el rotacional. Entonces a ese rotacional que obtenemos, que es un vector, le vamos a aplicar nuevamente el rotacional. Y eso va a ser igual a ¿quién? A la divergencia, pero la divergencia, recuerden que es un valor escalar. Al ser un valor escalar, yo le puedo sacar una derivada, que es precisamente el gradiente.
y él me va a indicar entonces la dirección, la operación gradiente me indica en qué dirección crece más rápidamente. Y esto menos este operador que llamamos el laplaciano, y ese laplaciano no es otra cosa que una segunda derivada de tipo espacial. ¿Listo? Entonces, si nosotros aplicamos esa identidad precisamente a uno de nuestros campos, vamos a tomar, por ejemplo, el campo eléctrico. Digamos que vamos a aplicarle el rotacional del rotacional del campo eléctrico. ¿Sí? Miren que acá tenemos expresado el campo eléctrico en forma de rotacional. Entonces lo que estamos diciendo no es otra cosa que esto es igual a aplicarle el rotacional a menos dB de t. Si recordamos, este operador rotacional aplica derivadas de tipo espacial. Y esto que tenemos acá es una derivada de tipo temporal. Entonces son dos variables que están operando con diferenciales diferentes, entonces yo los puedo intercambiar. Entonces, matemáticamente esto es equivalente a decir, puedo sacar el menos incluso, menos la derivada temporal ¿de quién? Del rotacional de B. ¿Listo? Y entonces, observen que lo que vamos a lograr entonces es, si aplicamos ese teorema o esa identidad, esa propiedad que pusimos aquí, por este lado, vamos a poder decir esto es el gradiente de la divergencia de E menos el laplaciano de E. Ahí simplemente aplicamos la propiedad que acabamos de describir, pero observen que acá tenemos justamente que esto es igual a menos, y miremos este término que tenemos acá. Este término que tenemos acá es el rotacional de B. Entonces esto es mu sub 0 por epsilon 0 por la derivada temporal de el campo eléctrico con respecto al tiempo. Entonces vamos a poner eso allí. Vamos a poner ese mu sub 0, epsilon 0, y nos queda la derivada con respecto al tiempo de la derivada de E con respecto a t. Y eso no es otra cosa que la segunda derivada. ¿Sí? Entonces esto se nos convierte en menos mu sub 0, epsilon 0, segunda derivada del campo eléctrico con respecto al tiempo. Si agrupamos esos términos, bueno, una cosa importante acá. Miren este término que tenemos acá, la divergencia de E. Miremos las ecuaciones. ¿Cuánto nos da la divergencia de E? Nos da justamente 0, ¿sí o no? Y entonces, eso hace que nos quede entonces el término del rotacional, perdón, ese término del laplaciano. Si reorganizamos, nos quedaría entonces el laplaciano de E menos mu sub 0, epsilon 0, segunda derivada de campo eléctrico con respecto al tiempo, y esto igual a 0. Entonces hemos encontrado una primera ecuación aquí. Podemos hacer exactamente lo mismo para el caso del campo magnético. ¿Sí? En el caso del campo magnético, aplicaríamos entonces el rotacional del campo magnético, y esto va a ser igual a ¿quién? Al rotacional ¿de quién? De, uh, miremos cuánto es el campo magnético. El rotacional de campo magnético es precisamente mu sub 0 epsilon 0 derivada de E con respecto al tiempo. Otra vez, aquí el operador está aplicado sobre coordenadas espaciales y estos sobre coordenadas temporales. Entonces los puedo invertir y esto me queda igual a mu sub 0, epsilon 0
Es una constante, la derivada temporal del rotacional de E. Y el rotacional de E era menos dB de T. Entonces esto se me convierte en menos mu sub 0 epsilon 0, segunda derivada de B con respecto al tiempo. La segunda derivada del campo magnético con respecto al tiempo. Y reorganizando, pues sabemos que este otro se nos convertía en el gradiente de la divergencia menos el laplaciano del campo magnético. Y otra vez, la divergencia en este caso es cero. Esa divergencia era la divergencia del campo magnético. Y reorganizando, entonces la ecuación se nos convierte en laplaciano menos mu sub 0 epsilon 0, segunda derivada de B con respecto al tiempo. Y esto es igual a cero. Entonces miren que los dos términos van a tener la misma estructura. Esa estructura que tienen esos términos, vamos a copiar esas dos ecuaciones y vamos a ponerlas una por aquí y la otra por aquí. Esas dos ecuaciones que tenemos allí son muy importantes. ¿Por qué? ¿Quién me dice por qué? ¿Qué características o qué forma tiene? Lo de ecuación de onda. Es la forma de la ecuación de onda, exactamente. Eso que tenemos allí es la forma de la ecuación de onda. Es la ecuación de onda tanto para el campo eléctrico como para el campo magnético. Si nos damos cuenta, en esa ecuación de onda vamos a tener esta componente laplaciano o este operador laplaciano que me aplica derivadas espaciales y vamos a tener un operador de derivada temporal, de segunda derivada temporal igualado a cero. O sea, acá tenemos un par de funciones o de ecuaciones diferenciales de tipo homogéneo. Y entonces, además, nos podemos dar cuenta que también los coeficientes que acompañan a esos operadores son exactamente igual. ¿Eso qué es lo que nos quiere decir? ¿O eso qué fue lo que le quiso mostrar a Maxwell en el momento en que descubrió esa relación? Esencialmente, cuando él descubrió eso, él dijo, aquí, ese campo eléctrico y ese campo magnético ocurren de manera simultánea, ocurren de manera acompasada. No ocurren como dos manifestaciones de cosas distintas, sino que esencialmente son manifestaciones del mismo fenómeno. Y además, ese fenómeno se está propagando en forma ondulatoria. Entonces, una de las cosas que también Maxwell, digamos, notó es que precisamente no podía existir uno de estos fenómenos, o el fenómeno eléctrico, por ejemplo, sin que se presentara el fenómeno magnético, porque de alguna manera lo que ellos... Sí, Juan Pablo. O sea que Maxwell dijo que el campo eléctrico y el campo magnético sucedían al mismo tiempo porque ambos cumplían la misma ecuación. Porque eran derivados uno del otro, o sea, porque esencialmente las ecuaciones a las cuales él llegó, que no son exactamente representadas de la misma manera como nosotros actualmente las representamos, pero que tenían el mismo significado físico, él era capaz de ver el significado físico de lo que había descubierto o de lo que matemáticamente obtuvo, porque él experimentalmente no detectó, no generó ondas electromagnéticas. Él lo que hizo fue matemáticamente precisamente llegar a estas ecuaciones y decir, esto es una manifestación de un fenómeno de tipo ondulatorio. Los campos o el fenómeno eléctrico es una manifestación de un único fenómeno, al igual que el fenómeno magnético, y son inseparables, no pueden estar de forma individual. Si tengo uno, necesariamente
tengo que tener al otro. Entonces, para él, en aquel momento, pues estos dos fenómenos ocurrían cuando, cuando tenía un material. Pero si nosotros, por ejemplo, volvemos al experimento de Maxwell, ¿cierto? El que nos, bueno, al experimento no, el enunciado en el que Maxwell nos presentaba estas ecuaciones, que fueron precisamente estas ecuaciones que tenemos acá. Eso es simplemente la operación matemática que acabamos de hacer. Entonces, observen que para él, esto de la ondulación transversal de la onda electromagnética, ¿cierto? Este fenómeno que él describió, eran oscilaciones u ondulaciones transversales del mismo medio que estaban produciendo simultáneamente electricidad y magnetismo. Así lo estableció él. Pero acabamos de encontrar que para el espacio libre, eh, sin la ausencia o sin la presencia de cargas y de corrientes, vamos a tener campos electromagnéticos, vamos a tener ondas electromagnéticas o fenómenos ondulatorios, que es lo que nos están diciendo estas ecuaciones a las que llegamos. Y más adelante, eh, Einstein fue capaz de determinar entonces, con su teoría de la relatividad, que para que el fenómeno electromagnético ocurriera, no era necesario tener ese éter luminífero, ese material que todo lo envolvía y que estaba estacionario, que era como un fluido indetectable en el cual todos los entes se podían mover en el universo. Él dijo, la introducción de ese éter luminífero resultará ser superfluo, puesto que el punto de vista que habrá de desarrollarse aquí, es decir, en su teoría de la relatividad, no necesitará del espacio estacionario absoluto. Esta parte de la teoría de la relatividad, pues ustedes posiblemente la han estudiado con mucho mayor detalle en su curso de física moderna. Y la idea es entonces que los fenómenos de la electrodinámica y los de la mecánica no poseen propiedades que corresponden a la idea de reposo absoluto. Entonces él fue capaz en ese momento, en 1905, cuando publicó esa teoría especial de la relatividad, de darle el puntillazo final a la necesidad de tener ese éter luminífero para que las ondas electromagnéticas se pudieran propagar. Él básicamente dijo, no, usted puede tener fenómenos electrodinámicos sin que haya ese éter luminífero. Y eso explicó entonces la, la idea, o soportó la idea de la propagación entonces de las ondas electromagnéticas en el vacío. Entonces, ¿qué nos cambió esa concepción de Einstein? Esencialmente en que ya no necesitamos que haya un medio. La formulación de Maxwell se puede reescribir entonces como simplemente es una ondulación transversal que produce la electricidad y el magnetismo. No requiere para ello un medio. Y entonces lo que vamos a tener allí, si analizamos estas ecuaciones de Maxwell, es que esencialmente la propagación ocurre por autogeneración. Es un acople de los campos eléctricos y magnéticos, y ese acople ocurre esencialmente con esas dos ecuaciones que están involucrándonos rotacionales. El rotacional de campo eléctrico siendo equivalente a menos el cambio temporal del campo magnético, y el rotacional del campo magnético siendo equivalente a mu sub 0 epsilon 0, el cambio del temporal del campo eléctrico. Entonces, esas dos leyes o esas dos ecuaciones de Maxwell que tenemos allí nos indican que no son dos ondas, sino que es una única onda que tiene dos componentes, una eléctrica y una magnética. ¿Cómo podemos también entonces, digamos, hacernos a la idea de cómo un campo genera al otro? Nosotros por lo general hemos visto unas representaciones que seguramente vamos a utilizar aquí también, y es en la que nos muestran que si esta es la dirección de propagación, en direcciones perpendiculares a la propagación, vamos a tener una onda eléctrica en este plano y una onda magnética en este plano. ¿Sí? Entonces esta sería
el campo magnético y este sería el campo eléctrico. Y la dirección en la que se está propagando es hacia allá. ¿Listo? Sin embargo, puede ser un poquito más eficiente. Digamos que una de las formas como por ejemplo uno se lo puede imaginar que está ocurriendo es como está mostrado aquí en esta imagen. Finalmente, el campo tiene que generarse de alguna manera. El primer cambio de uno de ellos temporalmente tiene que ocurrir de alguna manera, tiene que dar fuentes de campo eléctrico y de campo magnético, ¿cierto? Fuentes de ondas electromagnéticas en alguna parte, bien sea por las transiciones atómicas, bien sea por interacción de la materia con radiación de mayor energía, bien sea por cargas que están en movimiento, cualquiera de las formas que tenemos para generar ondas electromagnéticas, pues debe aparecer de alguna manera. Entonces observen, por ejemplo, aquí tenemos una corriente, o sea, un flujo de cargas que se está moviendo de manera alternada. Sabemos entonces que cuando hay un flujo de cargas, se nos produce un campo magnético que rodea a ese flujo de cargas. Ese sería ese campo magnético B sub cero. Pero antes de que, esas cargas estuvieran en movimiento, observen que no había campo magnético allí. Si las cargas están estacionarias, ahí no hay campo B sub cero, ¿sí o no? Es solo cuando las cargas se mueven que aparece B sub cero. Pero el aparecer B sub cero implica un cambio temporal del campo magnético. Y ese cambio temporal de campo magnético implica que aparezca un rotacional de campo eléctrico. Entonces miren que inmediatamente ocurre se empieza a producir el campo E sub cero. No existía campo E sub cero, apareció. Entonces es un cambio temporal del campo eléctrico y eso me genera, según las ecuaciones, otro rotacional de campo magnético. Apareció un campo que es B sub 1. Apareció B sub 1, me tiene que aparecer E sub 1. Apareció E sub 1, me tiene que aparecer B sub 2. Y así sucesivamente, cada uno de los campos de la aparición, de la generación de ese campo, me va a producir el otro. Y de esa manera la onda electromagnética tiene la propagación. ¿Sí? ¿Alguna? Profe, una pregunta. ¿De qué Claro. tanto depende cuánto se propague? Pues como un rango. ¿Va a depender de la carga? O no sé si es pertinente la pregunta. ¿Cómo así que tanto se propague? O sea, ¿hasta Pues, dónde va a propagarse? ¿qué ¿Hasta tanto dónde va a rango? llegar? Porque pues ese sistema de alguna manera se podrá disipar, ¿no? Pues no creo que se propague infinitamente. Eso es a lo que me refiero. Pues a ver, es precisamente por efecto de la interacción con elementos de disipación, digamos, que están en la materia, que ellos se propagarían únicamente hasta que la energía o hasta que agoten completamente su energía. ¿Sí? Obviamente, si la fuente es mucho más de una mayor intensidad, le ejerce una mayor o le suministra una mayor energía, el alcance de la propagación va a ser mayor. Y obviamente, si no tenemos elementos de disipación, allí, por ejemplo, tendríamos una onda que se estaría propagando infinitamente en teoría, ¿cierto? Y es por esa razón que, por ejemplo, podemos observar radiación desde los inicios esencialmente, de la creación del universo, ¿cierto? Desde miles de millones de años atrás, todavía está llegando radiación de, ese, de esa etapa del universo, esas etapas tempranas, ¿sí? Porque se está propagando a través del vacío donde no hay esa disipación. No sé si eso responde de pronto la pregunta de él. Sí, Juan. Ah, bueno. De hecho, lo que me acabo de aclarar, pues había escuchado lo de la radiación y ya me queda más claro todavía. Ah, ok. Gracias. Bien. Vamos entonces a hablar un poquito de la velocidad a la cual se está propagando esa onda. Por acá tenemos una primera aproximación a la velocidad de la velocidad de la luz, ¿cierto? ¿Qué ocurre o que fue desarrollada por este astrónomo inglés James Bradley
y él dice que es de alrededor de 297.000 kilómetros por segundo. Eso sería 2,97 por 10 a la 8 metros por segundo. Eh, esa velocidad de propagación que tenemos allí no es otra cosa que el efecto de observar precisamente esas ecuaciones de onda a las cuales llegamos. Miren que si observamos esas ecuaciones de onda, este término que tenemos acá, este μ0 epsilon 0, que está en ambas ecuaciones de onda, no es otra cosa que 1 sobre esa velocidad de propagación al cuadrado. Eso me debe dar μ0 epsilon 0. Cuando despejamos y encontramos el valor de C, C será la raíz de 1 sobre μ0 epsilon 0, y allí es donde vamos a obtener ese valor de 2,998 por 10 a la 8 metros por segundo. Ese es el valor que conocemos de la velocidad de propagación de la luz en el vacío. Juan Pablo. Juan, tengo una pregunta. Esa representación ahorita en círculos pues, de la autogeneración de campos eléctricos y magnéticos es una explicación en esta representación ya más cartesiana, pues no sé cómo decirlo, de las ondas. Pues esa representación de círculos es una explicación de cómo esas ondas se autogeneran, pues ya pues ya dibujándolas como ondas, porque yo tenía siempre la duda de que pues en el punto donde el campo eléctrico y magnético pues, se intersectan, pues se vuelve cero, entonces me daba como, pues no entendía cómo es que se vuelven a generar. El hecho es que al momento de desaparecer o al momento de hacerse cero, inmediatamente, o sea, ese cambio temporal me está generando, digamos, el siguiente aumento de amplitud, tanto del campo eléctrico como del campo magnético. Y a medida que ese va aumentando, genera el aumento del otro, hasta que llega al máximo de amplitud y vuelve y empieza a disminuir. Eso es como la manera como ellos se van autopropagando, ¿sí? Con respecto a esta parte de la velocidad de la propagación, miren que está en términos de dos parámetros que son constantes. Una de estas se llama epsilon 0, y epsilon 0 corresponde a 8,8542 por 10 a la menos 12 coulombios cuadrados sobre newton metro cuadrado. Esas son las unidades que tiene ese. Y esa la llamamos la permitividad del espacio libre. Epsilon 0 está relacionado con qué tan fácil el espacio libre permite, como su nombre más o menos lo implica, la aparición o la formación de campos eléctricos. Si lo hiciéramos análogo a un fluido, esa permitividad, que no solamente es la del vacío, ¿cierto? No solamente puede ocurrir en el vacío, sino que si tuviéramos un material cualquiera, ya no estaríamos hablando de la permitividad del espacio libre, sino de la permitividad de ese material en particular. Entonces, es esencialmente un análogo a como los fluidos, por ejemplo, tienen propiedades como la viscosidad. Si llenáramos la piscina de agua, va a ser mucho más fácil, por ejemplo, desplazarse en esa piscina de agua nadando que si la llenáramos, qué sé yo, de glicerina, por ejemplo, o de aceite, porque la viscosidad afectaría la velocidad de propagación de lo que se quiera propagar a través de ese medio. Y de la misma manera, tendríamos entonces el análogo para el caso del campo magnético, una resistencia del espacio libre o del espacio de la materia para formar campo magnético. Se llama μ sub 0 y se expresaría como 4pi por 10 a la menos 7. Y aquí vamos a tener unidades para ella. Las unidades serían los Webers por amperio metro. Amperio y por metro. ¿Sí? Esos Weber por amperio metro también se pueden convertir a otras unidades mucho más
amigables dependiendo de lo que uno esté trabajando. Aquí se las voy a poner para que de pronto en algún momento las necesiten. Este es Teslas metro cuadrado sobre amperio metro. Miren entonces que acá lo que tenemos es Weber, es una manera de expresar Teslas metro cuadrado. Entonces los Teslas son Weber por metro cuadrado. Es como si fuera un flujo de campo. También se pueden expresar como Henrios, que es una unidad de intensidad de campo magnético por metro, o también lo podemos expresar en términos de newtons por segundo cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Cualquiera de esas unidades que ustedes quieran emplear en el momento que requieran expresar ¿cómo se llama? Esa propiedad, ¿cierto? Ese valor mu sub 0. Entonces, observen que lo que esencialmente, ya por ejemplo Maxwell sabía o ya conocía de estos parámetros. Y eso fue otra de las cosas que a él le dio a pensar que efectivamente no solamente existía un fenómeno eléctrico y magnético, sino que la luz como tal era en esencia parte de ese fenómeno electromagnético. No estaba independiente, no estaba separado, no era un fenómeno que ocurriera independientemente, sino que la luz era una manifestación del fenómeno electromagnético. Y también, él también sabía, por ejemplo, de los experimentos que se habían realizado para medir la velocidad de la luz por otros científicos, Fizeau y Foucault, que por ejemplo en el caso de Fizeau, por allá en aproximadamente 1849, recuerden que Maxwell es de esa época de mediados del siglo XIX, él había dicho que la velocidad de la luz era aproximadamente 315.300 kilómetros por segundo. ¿Sí? Esa fue la aproximación que él hizo. ¿Cómo lo hizo? Utilizando unas ruedas dentadas. Entonces las ruedas, él conocía la velocidad a la cual estaban girando y hacía que un lápiz de luz, que un haz de luz muy delgado, pasara por entre los dientes de esas ruedas dentadas, y esas ruedas dentadas entonces hacían o producían que no hubiera una luz continua viajando, sino que pudiera desplazarse una longitud, reflejarse en un espejo y volver. Y entonces de esa manera él logró hacer esta estimación. Miren que a pesar pues de que está un poco más desfasada que la que hizo Bradley, el astrónomo el cual les mostré ahorita, pues está bastante bien dentro del rango de error que tenía pues, en ese momento. La otra cosa que él notó también era que precisamente la luz no solamente estaba viajando a una velocidad que era correspondiente a la velocidad de propagación de las ondas electromagnéticas, sino también que había un fenómeno que se llama el fenómeno del efecto Faraday. El efecto Faraday, precisamente descubierto por Michel Faraday, lo que indicaba era que la luz era sensible a la polarización, o sea, la polarización de la luz más bien era sensible a la presencia de campos magnéticos fuertes. Entonces, esto tiene que ver con polarización de la luz por campos magnéticos fuertes. Eso no ocurre con campos magnéticos, digamos, débiles, pero sí con campos magnéticos fuertes. Entonces, eso fue otra de las razones por las cuales él intuyó que la luz era una onda electromagnética. Y también porque la luz se había mostrado hasta ese momento que también tenía algunas manifestaciones ondulatorias que no podían haber sido explicadas hasta ese momento, que la hacían similar a las ondas sonoras. Caso particular, por ejemplo, el efecto de la interferencia y el efecto de la difracción, que ya empezaban a ser estudiados
en ese momento. Comentarios, inquietudes hasta allí. Bien, volvamos entonces a estas ecuaciones ondulatorias. Pues vamos a copiar por aquí para que nos las vayamos interiorizando. ¿Listo? Tenemos allí esas dos ecuaciones entonces. Este operador que tenemos acá, miren que a esto le habíamos llamado el laplaciano y esto era una derivada temporal. Esto como tal, todo esto recibe el nombre de operador d'Alembertiano. En honor a D'Alembert, que es uno de los científicos que desarrolló pues esta teoría de campos vectoriales, uno de los matemáticos que desarrolló esta teoría de campos vectoriales. Listo. Ahora bien, ¿cómo podemos resolver esa ecuación de onda? La manera de hacerlo es precisamente asumir, ya habíamos visto algo en las clases anteriores, cuando teníamos ondas de este tipo, u ondas que se estaban propagando en el espacio y en el tiempo. Pero acá lo vamos a mirar desde un punto de vista un poco diferente para que entendamos entonces cuando resolvemos la ecuación de onda, ¿a qué nos vamos a enfrentar? Esencialmente a lo que nos vamos a enfrentar es al hecho de que estas ecuaciones están conformadas por dos variables, ¿cierto? Unas variables de tipo espacial y variables de tipo temporal. Y la idea es que entonces esas variables no necesariamente van a ser dependientes unas de la otra, sino que la variable temporal es independiente de la variable espacial. ¿Qué es lo que queremos llegar? Queremos llegar a este tipo de solución. Queremos llegar a una solución, digamos, del campo eléctrico, donde podamos expresar la componente X del campo eléctrico en términos de la posición y el tiempo, aplicado en dirección Y, o en la dirección de propagación correspondiente a la dirección paralela al eje X, más una componente en Y también dependiente del espacio y del tiempo en la dirección J, más una componente en Z dependiente del espacio y del tiempo en la dirección K. Entonces, esa será nuestra solución para esta ecuación que tenemos acá, para esta ecuación de onda de este tipo. Y para el caso magnético, pues será exactamente de la misma forma funcional, porque las ecuaciones, ¿cierto?, son iguales. Entonces necesitaremos tener una componente de campo magnético dependiendo de espacio y tiempo para I, una componente de campo magnético dependiente de espacio-tiempo para J y una componente de campo magnético dependiente de espacio-tiempo en dirección K. Vamos a utilizar aquí, como acabaron de ver ustedes, un sistema de coordenadas cartesianos. Simplemente X, Y, Z, donde tenemos las diferentes direcciones perpendiculares ortogonales entre sí, ¿sí? No quiere decir que esta sea la única manera de solucionar esta ecuación de onda. También podríamos haber hecho una solución de la ecuación de onda de forma que tuviéramos coordenadas esféricas o coordenadas cilíndricas. Sin embargo, eso lo único que haría sería mostrarnos una matemática un poco más compleja. Y la idea es que acá la matemática la empleemos como herramienta, no como el fin único del curso, ¿cierto? Ya en el momento en que ustedes requieran resolver un problema utilizando coordenadas esféricas o cilíndricas, pues pueden referirse a los libros de texto para hacer este tipo de operaciones, ¿cierto? Pero la idea es aquí esencialmente solucionar nuestro problema de la mejor o de la manera más expedita posible que nos permita entender cómo es que fenomenológicamente se está desarrollando. ¿Listo? ¿Cuál va a ser el método de solución entonces? Entonces resulta que cuando tenemos una ecuación diferencial de este tipo, homogénea, donde tenemos variables espaciales y temporales,
que no son dependientes unas de la otra, sino que son independientes, podemos proponer una solución donde para cada una de las componentes, ¿cierto? Para X, Y y Z, el resultado de la solución sea precisamente un producto de una función que dependa solo del espacio y de una función que dependa solo del tiempo. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Lo que estamos diciendo es lo siguiente. Estamos diciendo que yo puedo expresar esa misma, ese mismo operador que tenemos acá, el operador D'Alembertiano, para el campo eléctrico en una cierta dirección que podemos llamar simplemente J, donde esto corresponde a cualquiera de las componentes. Pongámoslo por acá, para no escribir las tres componentes que tenemos ya. Sabemos que puede ser E sub X, E sub Y o E sub Z. Esto menos mu sub 0, epsilon 0 y la segunda derivada temporal de la misma componente con respecto al tiempo. Y esto igual a 0. Entonces lo que estamos diciendo es que esencialmente nuestra solución va a ser de este tipo. La solución va a ser una solución donde vamos a encontrar una función E sub j que va a ser dependiente de R y T, donde vamos a tener una función que solamente va a depender de la posición, y a esta le vamos a poner por aquí un gorrito para diferenciarla de esta. ¿Listo? Y esto va a estar multiplicado por una función temporal. ¿Sí? Entonces miren que es esencialmente un producto de dos funciones, donde esto es la solución de cada componente y esto es una función espacial o una función de la posición y esto está multiplicado por una función del tiempo. Y de la misma manera vamos a resolver para B. No lo voy a volver a escribir simplemente porque sería reemplazar aquí simplemente en vez de E poner B y en vez de E poner B, pero es esencialmente lo mismo. ¿Listo? Muy bien. Cuando hacemos esta separación de variables, recuerden entonces que los argumentos que están operando sobre las variables temporales no afectan las espaciales y viceversa. Entonces aquí podemos tomar esta solución que tenemos acá, esta que acabamos de proponer, y reemplazarla precisamente en el operador. Es decir, podemos simplemente ponerla, introducir esta solución en esto que tenemos acá. ¿Cómo lo hacemos? Miren que si reemplazamos la función, acá vamos a decir, el laplaciano de E sub j, que depende de R, por t, que depende de t, menos mu sub 0, epsilon 0, la segunda derivada de esta misma función, E sub j, que depende de R, t, que depende de t, con respecto al tiempo. Esto igual a 0. Entonces miren lo que acabamos de decir. El laplaciano opera sobre las coordenadas espaciales. Entonces puedo sacar la coordenada temporal de allí. Puedo decir simplemente, esa coordenada temporal o esa función temporal la puedo sacar y me quedaría el laplaciano únicamente operando sobre sub j. Pongámosle el gorrito. Menos mu sub 0, o más bien, pasemos ese mu sub 0 con toda esa otra derivada, pasémosla al otro lado. Entonces me cambia el signo, me quedaría mu sub 0, epsilon 0, que me multiplica ¿a quién? Miren que esta derivada, esta segunda derivada es temporal, entonces no me va a afectar a E sub j. Entonces puedo sacar a E sub j, que es espacial, y dejarla únicamente la derivada en términos de t. Pero como la función ya es
una función que únicamente depende de t, puedo convertir esa derivada a una derivada total, ya no derivada parcial, sino derivada total. Derivada total de t con respecto al tiempo. Bien, hasta ahí todavía me están siguiendo, ¿cierto? Variables separables, perfecto, Diego, es exactamente eso lo que estamos haciendo. Por favor, si se pierden, ahí mismo me avisan para que nos devolvamos y no sigamos ahí en un montón de ejercicios pues, de matemática que de pronto no nos vaya a llevar a la solución, ¿listo? Que de pronto ustedes la vayan a encontrar compleja. Bien, entonces, si ahora hacemos la separación de variables, precisamente como lo está proponiendo Diego allí, entonces podemos juntar a un lado todo lo que tiene que ver con variables espaciales. Entonces vamos a juntar eso a un lado. Vamos a mandar 1 sobre E sub j de r junto con el laplaciano E sub j de r. Ah, no, esto no es vector, esto es gorrito. Y vamos a poner o dejar al otro lado mu sub 0, epsilon 0. Pasamos la función temporal para acá y dejamos la segunda derivada de t con respecto al tiempo. Por acá. Observen entonces a lo que acabamos de llegar. Tenemos dos funciones que están en los dos lados de una igualdad. Esto es muy importante, esta igualdad que tenemos aquí es crucial. Una función, que es la que tenemos al lado izquierdo, depende únicamente de la posición. La función que tenemos al lado derecho depende únicamente del tiempo y son iguales entre sí. Como las variables son independientes, como el tiempo es independiente del espacio, bajo esta concepción clásica de la electrodinámica, entonces, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? La única manera en que ellas dos, o que esas dos expresiones son iguales, es si son iguales a un valor que es constante. No puede ser un valor o no puede ser igual a una función de ninguna de las dos variables, porque miren que toda esta no tiene espacio, toda esta no tiene tiempo. Entonces, la única manera es que esto sea igual a un valor constante y por simplicidad matemática, a esa constante le vamos a poner, le vamos a regalar de una vez un signo, el signo menos, y vamos a decir que se va a llamar k cuadrado. La puede haber llamado cualquier otra cosa, pero la vamos a llamar k cuadrado por facilidad matemática. Eso es de esas cosas que se hacen en matemática y que después uno entiende por qué, simplemente lo llamamos así. Entonces, miren que allí lo que no podemos hacer entonces es separar cada una de estas expresiones, igualarlo a ese término que tenemos allí. Entonces podemos coger la expresión del lado izquierdo y decir esto es 1 sobre E sub j de r, laplaciano de sub j de r igual a menos k cuadrado. Y de aquí vamos a encontrar entonces el laplaciano de sub j de r tiene que ser igual a menos k cuadrado E sub j de r. Hacemos lo mismo con el otro término. El otro término nos decía, vamos a ponerlo en este otro color, mu sub 0, epsilon 0 sobre t de t, la segunda derivada de t con respecto al tiempo, igual a menos k al cuadrado también. ¿Sí? Y entonces de acá vamos a encontrar que la segunda derivada de t con respecto al tiempo tiene que ser igual a menos k al cuadrado sobre mu sub 0, epsilon 0, t de t. Estas dos expresiones a las que acabamos de llegar aquí tienen una característica particular. ¿Alguien recuerda cómo se llaman ese tipo de operadores que cumplen con esa característica?
Profe, ese no es un problema de solo Neville, o estoy mal, o a qué se refiere. Esto que tenemos allí, o sea, mira que en este caso tenemos dos operadores, ¿sí? Un operador que es con un laplaciano y un operador que es con una segunda derivada temporal, ¿sí? Esencialmente, eso que tenemos allí, ambos son lo que conocemos como problemas de valores propios, o lo que se conoce como en la literatura como eigenvalues, ¿sí? La misma expresión. Ese tipo de problemas de valores propios, posiblemente ustedes los conocieron en su curso de álgebra lineal, eh, lo que nos dicen es, si yo tengo un operador, miren acá este operador, está operando sobre una función y la respuesta es un parámetro constante que opera sobre la misma función, entonces allí tengo un problema de autovalores. Estos se llaman las autofunciones, exactamente, Diego. Y entonces acá también vamos a tener otro problema de valor propio. Acá tenemos un operador que está operando sobre la función t y la respuesta o una de las respuestas de la función o de este problema es justamente esa misma función. Entonces, eso es lo que es un problema de valores propios. Entonces, la solución de los problemas de valores propios ya ahora es lo que nos va a permitir encontrar cuáles son esas autofunciones, ¿cierto? Listo. Si expresamos ese problema o esas ecuaciones de esta manera, vamos a decir que esto más a cuadrado de sub j de r igual a 0, esto recibe el nombre de ecuación de Helmholtz. ¿Sí? La parte de la ecuación, que es puramente espacial, tiene el nombre de ecuación de Helmholtz. Y si expresamos este otro, el de la segunda derivada, con respecto al tiempo, más a cuadrado sobre mu sub 0, epsilon 0, t de t igual a 0, esta ecuación es una ecuación de qué tipo. Esa es una ecuación diferencial, no, de segundo orden. Sí, no, y esta también. ¿Está de Ah, bueno, acuerdo? sí, 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 pero. Ok, bueno, profe. Profe, el laplaciano, uno como lo interpreta ahí, pues no sé, como que lo veo como raro. Ese laplaciano es segundas derivadas con respecto a cada una de las diferentes coordenadas espaciales. Sí. Entonces, por eso es que lo representamos así, pero realmente es una segunda derivada espacial, perdón. Una segunda derivada con respecto a x de la función, una segunda derivada con respecto a y, una segunda derivada con respecto a z. Bueno, veo que no me están respondiendo esa parte. Esto es una ecuación del oscilador armónico simple. Listo. Entonces, tenemos dos ecuaciones que podemos entonces encontrarles la solución. A este tipo de ecuación que tenemos acá, sabemos que sus soluciones, o que más bien, este término que está por aquí, estará asociado con qué? Con algo que conocemos como la frecuencia de oscilación, ¿sí o no?
Entonces esto está asociado con la frecuencia de oscilación. Miren que es una ecuación que además es homogénea. Entonces no vamos a tener allí, por ejemplo, eh, una, una fuente de, digamos, que le esté induciendo una frecuencia adicional. Ella va a oscilar a una única frecuencia y esa frecuencia la llamaremos la frecuencia natural. Entonces, ese tipo de ecuaciones, por ejemplo, la solución, empecemos con esta, con el oscilador armónico simple. Esa del oscilador armónico simple, las soluciones son de tipos senos y cosenos. ¿Sí? Y ese tipo de ecuaciones, cuando son las soluciones del oscilador, son senos y cosenos, recuerden que las podemos expresar entonces como funciones exponenciales imaginarias. Esa fue precisamente lo que hicimos, lo que vimos cuando vimos esa parte de ondas que se están propagando, ¿sí? Ondas tridimensionales. Ahora bien, tenemos también que el parámetro de las ondas, del conocimiento que tenemos de ondas, dijimos que en las ondas electromagnéticas, esto es la velocidad de propagación, y esa velocidad de propagación digamos que esto es 1 sobre la raíz de mu 0 epsilon 0, podríamos poner así, pero esto también es igual a ¿quién? A lo que ya se llama la relación de dispersión, que es el producto entre un par de parámetros ondulatorios. Lo vimos en esa clase, creo que la del martes pasado, donde esto lo llamamos la longitud de onda y esto lo llamamos la frecuencia. Y esa longitud de onda tenía unidades de longitud y la frecuencia tenía unidades de inverso de segundo o hertz. ¿Listo? Cuando resolvemos entonces esa ecuación de, del oscilador armónico, entonces miren que lo que tenemos es precisamente la segunda derivada de t con respecto al tiempo, más vamos a reemplazar este parámetro de acá, o esto que tenemos acá, lo vamos a reemplazar por un valor que vamos a llamar como, vamos a llamar omega, omega cuadrado. De hecho, a todo esto lo vamos a llamar omega cuadrado. Entonces acá vamos a llamar esto más omega cuadrado t igual a 0. Y la relación que omega cuadrado tiene con los otros parámetros, con los estos que acabamos de indicar, es que precisamente omega es 2pi por la frecuencia, pero también es k sobre raíz de mu 0 epsilon 0 o k por c. Entonces esto, por ejemplo, es una de esas igualdades que es bueno o aprenderse o tenerla por allí a la mano, ponerle allí una notica en el cuaderno para que a uno no se le olviden frecuentemente. Nos damos cuenta entonces que precisamente K está relacionado con la frecuencia. ¿Sí? Ese valor K, precisamente lo sacamos de aquí o lo indicamos de esa manera, está relacionado con la frecuencia y también lo puedo relacionar con la longitud de onda. Y de allí es de donde me sale esa relación que me decía que precisamente K era 2pi sobre lambda. Y esa es otra de esas igualdades o de esas ecuaciones que necesitamos aprendernos en el curso, ¿sí? Nunca olvidar que ese valor, ese número de onda, es precisamente, I couldn't find Lord in your Apple Music library. You can ask for a radio station, or ask me to use a specific app. pues es lo que yo. Bueno, entonces ese número de onda precisamente tiene unas unidades que son inversos de metros. ¿Listo? Cuando resolvemos esa ecuación diferencial, vamos a encontrar entonces una solución de este tipo. La solución a la que vamos a llegar
dijimos es una solución, una función t que va a tener dos componentes, ¿cierto? Dos sumas de exponenciales, una que podemos llamar entonces con un cierto coeficiente positivo, le vamos a poner el positivo allí para indicar que está asociado con la función exponencial con signo positivo, y omega t, sumada con una cierta amplitud o una cierta componente asociado con i a la menos i omega t. Entonces, esta será la solución del oscilador armónico, ¿cierto? Que fue lo que precisamente estuvimos discutiendo la semana pasada, que podemos expresar entonces las soluciones que eran en términos de senos y cosenos como sumas en términos de exponenciales, ¿sí? Entonces estas soluciones, miren que básicamente son soluciones a la más o menos i omega t, es lo que estamos generalmente diciendo, eso es lo que el tipo de soluciones que el oscilador armónico nos puede presentar. Tenemos entonces la segunda parte, o más bien la primera de las ecuaciones que habíamos encontrado. Pongámosle aquí que esto es la solución al oscilador armónico. La otra que tenemos que encontrarle es la solución a la ecuación de Helmholtz. En la ecuación de Helmholtz decíamos que esto era E sub j de r más k al cuadrado E sub j de r igual a 0. Esa es la ecuación de Helmholtz. ¿Qué es lo que tenemos que darnos cuenta aquí? Miren que esencialmente, si yo tomo esa ecuación y la comparo con la ecuación del oscilador armónico, espero que ustedes ya lo hayan notado, pero acá teníamos una ecuación de oscilador armónico, un parámetro omega, una función t, y esto igual a 0. Entonces yo podría decir aquí algo como esto. Si acá tengo un operador de segunda derivada en el tiempo, acá tengo el equivalente, un operador de segunda derivada en el espacio. Entonces este primer término que tengo acá son operadores de segunda derivada. ¿Sí? Y acá tengo una constante de proporcionalidad. Esa constante de proporcionalidad es una constante de proporcionalidad que me está diciendo que precisamente esta solución t está simplemente con un exponente lineal. Esto está elevado, digamos, a la 1, no está elevado ni a la 2, ni a la 3, ni a ningún exponente raro. Entonces, lo que me está diciendo es que esas soluciones son soluciones de autovalores de tipo lineal. Y entonces, si para mi solución temporal teníamos soluciones de este tipo, esencialmente lo que vamos a encontrar es que la solución espacial también debe ser una solución que corresponda con esa misma configuración. Entonces, ¿cómo es el operador laplaciano? El operador laplaciano está definido como la segunda derivada con respecto a x más la segunda derivada con respecto a y más la segunda derivada con respecto a z. Ese es el operador laplaciano en coordenadas cartesianas. Entonces, vamos a encontrar, o nuestro objetivo es encontrar una solución de este tipo. Una solución también E sub j de r, donde vamos a tener, nuevamente por separación de variables, suponiendo que cada una de las funciones
o de cada una de las coordenadas tiene asociada una función en dirección X, una función en dirección Y y una función en dirección Z. Entonces, para cada una de estas coordenadas vamos a tener una función X correspondiente a esa coordenada en dirección X, o que va a depender únicamente de X, multiplicada por una función Y, que únicamente depende de Y, multiplicada por una función Z, únicamente dependiente de Z. Eso es lo que queremos decir. Si tenemos una solución entonces de ese tipo, donde podemos indicar que para cada uno de los coeficientes que están asociados a este laplaciano, las variables o las funciones x, y, z son independientes entre sí, simplemente las orientaciones no están relacionadas entre sí, entonces vamos a poder encontrar una solución que va a ser de este estilo. Esa solución, epa, esa solución de R debe ser entonces una función tal que esto se me va a convertir en ¿quién? En una función que sea con un coeficiente multiplicado por una exponencial de más o menos y por parámetro k en dirección x por la coordenada x. Esto multiplicado por quién? Por la solución correspondiente a esta otra función, que será un coeficiente b multiplicado por funciones de tipo más y menos y k en dirección y en dirección o por la coordenada y multiplicada por la solución para este otro, que será entonces del tipo c, que multiplica a e más o menos y a la kz multiplicado por la coordenada z. ¿Quién es el autovalor entonces que me determina esta solución? Juan Pablo. Juan, perdón, no me queda muy claro porque automáticamente podemos decir que las soluciones también son exponenciales. Por la forma funcional con la cual está expresada esta ecuación de Helmholtz. ¿Sí? Porque realmente la ecuación de Helmholtz eh, lo que me está sintetizando es la variación o cómo está cambiando la amplitud de la onda en términos, o en este caso de la componente eléctrica, en términos de la posición. ¿Sí? Entonces, esa variación en términos de la posición estará definida por cómo cambia cada una de sus, o de cada una de las componentes del campo eléctrico en X, en Y y en Z. Pero esos cambios en X, Y y Z no necesariamente están, o no son dependientes necesariamente uno del otro, no están ligados uno con el otro. Entonces yo lo puedo separar, o sea, la función que me soluciona el, el coeficiente para obtener cómo es la función en todos los puntos del espacio, va a ser entonces independiente, como si fuera el producto más bien de tres funciones independientes. Una función que sea solamente para X, una función que solamente es para Y y una función que solamente es para Z. Y como son funciones separadas, digamos que de la misma manera que hicimos acá, la forma funcional, o sea, esto lo podría haber, digamos, desglosado en, en, una, en una serie de ecuaciones que fueran como esta. Por ejemplo, segunda derivada de E en dirección X con respecto a X más K cuadrado. En este caso no sería con K cuadrado, sería con KX al cuadrado por NX. Esto va a ser solamente dependiendo de X, esto va a ser solamente dependiendo de X y esto igual a 0. Y lo mismo para Y y lo mismo para Z. Entonces serían como tres veces
el mismo tipo de problema, ¿sí? Y entonces a lo que voy a llegar es que la solución es simplemente el producto de esas tres soluciones independientes, donde si vos miras esto, se parece a la ecuación del oscilador armónico. Entonces la solución deberá ser funcionalmente similar a la del operador armónico, a la del oscilador armónico. Para el oscilador armónico, dijimos, es de este tipo. Es un coeficiente multiplicado por las exponenciales positivas más un coeficiente multiplicado por las exponenciales negativas. Acá simplemente estamos diciendo un coeficiente, aquí podríamos haber dicho positivo o negativo, multiplicado por la exponencial correspondiente, y eso le voy a también multiplicar por la solución para esta otra parte de y la solución para esta otra parte de z. ¿Cuál es la situación? La situación es que tenemos que encontrar entonces, para poder solucionar, necesitamos encontrar precisamente cuánto valen esos coeficientes. A sub j, b sub j y c sub j, que lo vamos a obtener a partir de las condiciones de frontera. Entonces, estos tres coeficientes se obtienen a partir de las condiciones de frontera. Y también necesitaremos encontrar el vector k que va a estar asociado con cada una de estos parámetros, con k sub x, k sub y y k sub z. Miren que finalmente a lo que nos vamos a ver enfrentados es que precisamente vamos a tener un vector k que va a ser con componentes k sub x, k sub y, k sub z. Esa es la componente de ese vector que tienen los números de onda de cada una de las componentes x, y, z. Y nos va a aparecer también la componente de posición que tiene que ver con la posición particular que estamos analizando, x, y, z. Entonces, miren que esta función cumple con esa condición de que yo puedo sumar los términos que están acompañando a los exponenciales, ¿sí o no? Porque todo esto es un producto. Entonces, esto es exponencial, exponencial, exponencial. Puedo juntar todas las exponenciales que son positivas y todas las exponenciales que son negativas en una única solución, o en una solución más bien de este tipo, que sub j de r, que va a tener un coeficiente positivo, llamémoslo de sub 0j, y positivo. Ese coeficiente positivo, ¿de dónde salió? De multiplicar este positivo por este positivo por este positivo. Y esto multiplicado por e, que está acompañando a la exponencial positiva. Y acá, mira que esto fueron la suma de kx por x, ky por y, kz por z. Esto es k.r. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Y lo mismo, decir que todos los coeficientes que son negativos, este multiplicado por este, considerando solamente la parte negativa, entonces va a tener también un coeficiente de sub 0j asociado con los negativos de e a la menos i k.r. Entonces mira que esta solución, observen entonces que esta solución a la que llegamos acá se parece bastante a esta solución que teníamos acá. Esta que tenemos acá para este oscilador armónico temporal
es del mismo tipo de solución o del mismo estilo de solución que vamos a tener acá para la ecuación de Helmholtz, ¿sí? Un coeficiente positivo por exponenciales con valor positivo más un coeficiente negativo asociado al valor negativo con exponenciales negativos, ¿sí? ¿Cómo obtenemos ese autovalor k cuadrado? Miren que lo podemos encontrar a partir de operar con vectores, ¿cierto? Yo puedo determinar k cuadrado como si fuera k punto k, considerando que el vector k es ese vector que tiene componentes kx, ky, kz, ¿sí? Eso me va a permitir encontrar la magnitud de k cuadrado. Miren que entonces, cuando yo combino, digamos, la solución espacial, sería la solución espacial, con esta que tenemos por acá, con esta solución del oscilador armónico, y multiplico esas dos, a lo que vamos a llegar es a esto. Vamos a llegar a una solución en todas las posiciones del espacio, en todos los instantes de tiempo, que van a ser el producto de E sub j de r multiplicado por t de t. Y allí, si multiplico los coeficientes E sub j por el coeficiente t, a esto simplemente le puedo dar un valor, un valor de amplitud, una constante. Esto va a tener una constante en términos positivos, E sub 0. Vamos a decir que esto es un vector para considerar que tiene las tres componentes espaciales, donde puede ser positivo o negativo, ¿sí? Y que multiplica a las exponenciales. Pero entonces las exponenciales aquí, tenemos exponenciales espaciales y tenemos exponenciales temporales. Entonces yo puedo tener acá y veces las exponenciales espaciales me contribuyen con k.r, las temporales me contribuyen con omegas t, y a esto le puedo poner además una fase inicial. Entonces, esta expresión a la que llegamos acá, lo que nos está diciendo es esencialmente esto: amplitud de la oscilación eléctrica. ¿Qué tiene de carácter importante esa amplitud de la oscilación eléctrica? Principalmente que es un vector. ¿Qué quiere decir que es un vector? Es un vector orientado en alguna posición en el espacio. Entonces, para un punto particular, digamos que esto es X, esto es Y, esto es Z, un punto particular puede tener una cierta orientación de ese campo eléctrico. Que yo puedo decir, es que no necesariamente está orientado a lo largo de X o a lo largo de Y o a lo largo de Z, sino que puede tener cualquier orientación en un instante de tiempo determinado. Y esa orientación va a cambiar un instante de tiempo más adelante y va a cambiar cuando se desplace de posición, ¿sí? ¿Qué más tenemos acá? Tenemos todo este término de acá, es una exponencial. Borramos esto. Esto es una exponencial que está acompañado con este valor imaginario.
Esas exponenciales imaginarias lo que nos representan son funciones armónicas. Entonces, esa exponencial en funciones armónicas nos determina la solución en espacio y nos determina la solución en tiempo. Tenemos este término de acá, este K sub R. K sub R lo que nos está diciendo es, hay un vector K que está asociado a la frecuencia espacial. Miren que hasta el momento no hemos hablado de frecuencia espacial, solamente habíamos hablado de frecuencia temporal. Pero hay una equivalencia para lo que llamamos frecuencia temporal en el caso espacial, ¿sí? Entonces, K es precisamente quien nos describe esa frecuencia espacial. En otras palabras, la frecuencia espacial es cuántas oscilaciones hay por unidad de longitud. Vamos a escribirlo por acá. ¿Cuántas oscilaciones por unidad de longitud? Por acá tenemos omega. Es la frecuencia temporal, ¿sí o no? ¿Qué es lo que nos dice la frecuencia temporal? ¿Cuántas oscilaciones por unidad de tiempo? Y por último, tenemos una fase inicial. Y esa fase inicial nos permite ajustar para el origen de espacio-tiempo en qué posición va a estar la onda que se está propagando. Entonces simplemente es un parámetro de ajuste. ¿Sí? De la misma forma también podríamos haber escrito esta solución a la que llegamos de esta forma. E de RT como si fuera A de sub 0 positiva, ¿cierto? El vector en términos positivos, por E a la KR o K.R más I omega T, y esto más un término E negativo por E a la K.R menos I omega T. ¿Sí? Cualquiera de las dos formas nos hubiera permitido expresar el mismo tipo de solución. Pero si nos quedamos con esta, también podemos expresar entonces el campo magnético, la solución del campo magnético, para determinar su amplitud y cómo se comporta la onda o el campo magnético en su ondulación a medida que se propaga en el espacio y el tiempo. Entonces también tendríamos asociado una amplitud que será vectorial, que también será unos coeficientes positivo o negativo, por E a la I se multiplica a K.R más o menos omega T más una fase inicial dependiente del campo magnético. Miren que a pesar de que la solución es del mismo tipo, habrá una diferencia fundamental y es la que tiene que ver con estos dos términos de acá. Este término de amplitud, esto casi no se ve con ese color, pongámoslo con verde. Este término de amplitud y este término de amplitud, a pesar de que todos estos parámetros son iguales, miren que todo este parámetro de acá es exactamente este parámetro de acá. Los valores de amplitud
van a ser considerablemente diferentes entre el campo eléctrico y el campo magnético. Bien, esa amplitud nos está diciendo qué tanto se está elongando el campo eléctrico o qué tanto se está elongando el campo magnético. ¿Sí? ¿Qué más podríamos decir de esto? ¿Cómo podemos representar ese E sub 0? También lo podríamos haber indicado a partir de sus tres componentes. Su componente E sub X, su componente E sub Y y su componente E sub Z. Miren que serían un vector que tenga esas tres parámetros. Vamos a tener también acá, asociado a este vector de onda K, acá dijimos que era K sub X, K sub Y, K sub Z. Entonces, ¿cuántos parámetros llevamos? Digamos, 1, la amplitud en X, 2, la amplitud en Y, 3, la amplitud en Z. Llevamos K sub X, K sub Y, K sub Z. Ahí van 6 parámetros. La frecuencia, 7 parámetros. Y la fase inicial, 8 parámetros. Entonces, y bueno, y cada una de estas amplitudes son escalares, cada una de estas amplitudes son escalares, pero cuando las junto, pues me forman un vector. Esta magnitud es escalar, esta magnitud es escalar. Entonces, podemos indicar aquí, vamos a escribir eso por acá. La onda electromagnética requiere 8 componentes escalares. Más bien 8 parámetros escalares. Para definirla completamente. Para todos es claro entonces eso. Esos 8 parámetros a qué hacen referencia. Emanuel, ¿está bien llamarle desfase a eso? ¿A la fase inicial? ¿O a qué, Emanuel, estabas preguntando? Sí, se le puede llamar el desfase o la fase inicial, como quieras llamarlo. Simplemente el parámetro que nos permite ajustar en qué posición empezarían, digamos, las ondas, funciones armónicas que me corresponden o que me constituyen la solución de la onda como tal. ¿Sí? Entonces, bien, tenemos esos 8 parámetros que lo que me están diciendo es justamente cómo entonces hacemos para determinar una onda en cualquier posición y en cualquier instante de tiempo, ¿cierto? Cuando hablamos de posición, posición espacial. Bien, vamos a utilizar entonces un par de herramientas matemáticas y esas herramientas matemáticas las vamos a identificar de esta manera. Vamos a poner por aquí herramienta matemática. Ya que conocemos entonces que la solución van a ser de ese tipo que tenemos allí. La herramienta matemática que tenemos allí es si tenemos, por ejemplo, una función f, una función vectorial, que yo pueda expresar como una amplitud vectorial, f sub 0, en términos de un valor exponencial e a la i k punto r. Entonces miren que esto no es una propagación, no es una onda, sino que es una función que es armónica o que es la suma de funciones armónicas en el espacio. ¿Listo? Y acá tenemos la amplitud de esa función simplemente. Una función vectorial de cualquier tipo. Entonces, si le sacamos la divergencia a f, es como si le sacáramos la derivada a esa función. Entonces, la derivada de una función, miren que sería el exponente, bueno, en este caso sería la derivada de una función exponencial, sería la misma función por la derivada interna. En este caso, la derivada interna con respecto a la posición sería simplemente i. Sería i por k, porque esto es la posición, ¿sí?
Entonces, eso va a ser igual a I por K en producto punto con la función original. Entonces, esto es la divergencia. Y el rotacional, que también es una función vectorial, entonces lo podemos expresar como I por K, producto cruz por la función. Este es el rotacional. Bien, ¿qué vamos a utilizar entonces o qué vamos a hacer con esa herramienta matemática que acabamos de ver allí? Lo que vamos a hacer es precisamente cogerla y aplicársela justamente al campo eléctrico. También se lo podríamos haber aplicado al campo magnético. Es exactamente igual. Digamos entonces que vamos a sacarle la divergencia al campo eléctrico. La divergencia del campo eléctrico, que es una función de R y T. Entonces, eso va a corresponder a I veces K siendo vector, producto punto por el campo eléctrico, R y T. Pero ¿qué nos dicen las ecuaciones de Maxwell? Las ecuaciones de Maxwell nos dicen que justamente la divergencia del campo eléctrico es cero si estamos en el espacio libre. Entonces esto es igual a cero y esto digamos que es por las ecuaciones de Maxwell. Para el caso de la divergencia del campo magnético, podemos aplicar la misma función. Para el caso magnético, la divergencia de B, de R y T, va a ser igual entonces a I por K, producto punto por B, de R y T, y esto es igual a cero por la misma razón, ¿cierto? La divergencia del campo magnético es cero. Entonces, observen que estamos diciendo, si I, o bueno, si esto vale cero, esto de acá también tiene que valer cero. Esto es un producto punto entre K y E. Pues, si E es distinto de cero, o sea, si estamos hablando de un campo eléctrico que tiene una cierta magnitud, no un campo eléctrico nulo, la única forma para que este producto punto entre K y E sea cero es que los vectores sean ortogonales. Entonces esta primera lo que me está diciendo es que justamente K tiene que ser ortogonal a E. Es la única manera como ese producto punto me da cero. Y por este otro lado, vamos a llegar a lo mismo, pero con el caso del campo magnético. La única forma en que K.B me dé cero es que precisamente también K sea ortogonal a B. Entonces, ¿qué acabamos de encontrar? Acabamos de encontrar que justamente la dirección K es perpendicular tanto a E como a B. Recuerden que K está asociado a la dirección en la que la onda se está propagando. Entonces, esto nos dice la dirección de propagación es perpendicular a E y perpendicular a B. Ahora utilicemos la otra función, la función de rotacional, y apliquémosle la función de rotacional al campo eléctrico. Rotacional del campo eléctrico no va a ser otra cosa de R y T, ¿cierto? Si le podemos poner esas ecuaciones. Sabemos que la ley de Faraday lo que nos decía es que esto es menos la derivada temporal de B de RT. Esa es la ley de Faraday. ¿Sí? Y entonces si aplicamos esa función, lo que estamos diciendo es que
I por K, cruz E tiene que ser igual a ¿quién? A menos la derivada temporal ¿de quién? Miremos a B. B habíamos dicho que era una función que valía esto que tenemos acá. B sub 0, positivo y negativo, los dos componentes, por E a la I, K punto R, más y menos omega T, y más alfa B. Pongo esto en rojo también, para que no me quede colores mezclados. ¿Sí? ¿Cuál es la derivada temporal? Miren que la derivada temporal de eso no es otra cosa que la misma función, ¿sí? Pero por la derivada interna. La derivada interna con respecto al tiempo es I veces omega. Entonces esto me queda igual a que I, K, cruz E es igual a, con ese menos que tengo ahí me quedaría no más menos, sino que me quedaría menos más, y omega por la misma función B de RT. ¿Qué es lo que me está diciendo esa función? Me está diciendo que si yo aplico el producto cruz, bueno, esto me cancela, se me cancelan estas y de acá. ¿Sí? Está ahí, por ejemplo, me cancela con esta ahí. Entonces, si yo aplico el producto cruz, K cruz E, obtengo B. De la misma forma, vamos a poder obtener entonces, aplicando ya no la ecuación de Faraday, perdón, la ley de Faraday, sino la ley de Ampère-Maxwell. Pues, la ley de Ampère-Maxwell, cogíamos otra vez entonces el rotacional de B, RT, y esto era mu sub 0, epsilon 0, cambio temporal de E, de R y T. Cuando se lo aplicamos a esto, me quedaría entonces IK plus B, y esto es igual a mu sub 0, epsilon 0, derivada del tiempo, y aquí meto lo que corresponde a la ecuación de E, que es E sub 0 más o menos E a la I, K punto R, más menos omega T, más alfa E. Y al sacarle la derivada temporal, miren que otra vez entonces voy a encontrar I por K, cruz B, y eso me daría, la derivada temporal es más y menos, y omega mu sub 0, epsilon 0, por E. Bueno, ese es el mismo E, ¿cierto? E de R y T. Y entonces esto lo que me está diciendo es que K cruz B me va a dar E. ¿Qué es lo que encontramos entonces ahí? Acá lo que estamos diciendo es que básicamente entre los dos, entre esta dirección de propagación y el campo eléctrico, junto con el campo magnético, al hacer productos cruces, obtengo la otra componente. Y entonces, eso lo que me está diciendo es que esencialmente entre la dirección de E, la dirección de B y la dirección de la propagación, me forman un sistema de mano derecha, donde E cruz B me da K, ¿sí?
en que E cruz B me permite obtener K. De la misma manera, eh, K cruz E me permite obtener B. B cruz K me permite obtener E. Entonces, eso es un sistema de mano derecha. Entre esas tres vectores. Listo. Y eso me afirma nuevamente entonces que justamente los vectores son mutuamente ortogonales. ¿Qué más hemos encontrado entonces? Como las soluciones a las que llegamos, esta solución, toda esta fase que está acompañando el exponencial, es exactamente a toda esta fase que está acompañando el exponencial de un campo con el otro. Entonces, básicamente, los campos están acompasados. O son sincrónicos. ¿Qué significa eso? Significa que cuando el campo eléctrico se haga cero, el campo magnético también se va a hacer cero. Significa que cuando el campo eléctrico llegue a su máximo, el campo magnético también va a alcanzar su máximo. Cuando apunten en la dirección negativa, cuando el campo eléctrico apunte en la dirección negativa, el campo magnético también va a apuntar en su dirección negativa. Listo. Y por definición, eso por convención, también vamos a decir que las fases iniciales van a ser cero. Listo. Con esa condición, entonces, nosotros podemos encontrar cómo están relacionadas las amplitudes del campo eléctrico y del campo magnético. ¿Cómo lo sabemos? Si recordamos que K, y ahora lo voy a poner como magnitud del vector, como magnitud de ese vector de propagación K, más arriba lo puse simplemente como K solita, es omega sobre C. Entonces, cuando yo defino ese K crucé y dijimos que esto era menos, perdón, era menos y más omega por B. Si yo aplico este producto cruz aquí, miren que esto sería la magnitud de K por la magnitud de E por el seno del ángulo que forman entre ellos. El seno es 90 grados porque estamos hablando de un valor o un par de vectores que son ortogonales. Esto me va a valer 1. Y esto va a ser igual a menos o más omega por B. ¿Sí? Esto sería entonces también la magnitud del vector B. Entonces nos va a permitir encontrar que justamente la magnitud de E es C veces la magnitud de B, donde C, esto era 2,99 por 10 a la 8 metros por segundo, la velocidad de la propagación de la luz en el vacío. Entonces, por esta razón es que decimos que justamente la componente eléctrica es mucho más grande. Miren que la constante de proporcionalidad entre la componente eléctrica y la componente magnética es de este orden de magnitud. Es un valor muy, muy elevado. Entonces, en la onda cuando se está propagando, si observáramos qué tanto se está elongando el campo eléctrico, es mucho mayor en comparación a lo que se alcanza a elongar el campo magnético. ¿Eso qué significa? Que para efectos prácticos basta con entender cómo se está propagando el campo eléctrico y eso nos va a dar información entonces del comportamiento ondulatorio de la propagación. También, si recuerdan acá, cuando estábamos en esta posición o cuando estábamos hablando de esta
solución a la que llegamos, hablamos de estas tres componentes. La componente Ex, Ey y Ez, que es el vector de amplitud de la oscilación eléctrica. Ese vector de amplitud de la oscilación eléctrica, pongámoslo por aquí, es sub 0, vector, que es Ex, Ey y Ez. Entonces me indica la amplitud de la oscilación eléctrica, pero también me va a indicar algo que se conoce como la polarización de la onda electromagnética. Entonces, cuando hablemos de polarización, estaremos hablando de cuál orientación tiene este vector con esta amplitud. Listo. Justamente porque es el que va a definir las características de propagación de la onda electromagnética. En particular, en nuestro caso, pues nos interesará entender cómo esa componente opera a medida que la luz se está propagando. Ya vemos entonces que la luz es una oscilación o una de las manifestaciones del espectro electromagnético. Muy bien. ¿Alguna inquietud hasta allí? Juan, yo tengo una duda, pero algo tal vez existencial, no sé. O sea, Ajá. matemáticamente encontramos pues, cómo se relacionan el campo eléctrico y el magnético, es cierto, que es la velocidad de la luz. Pues eso Sí. de manera matemática, pero entonces yo una vez le hice la misma pregunta a Román, si mal no recuerdo, y no sé si vos tengas una respuesta, pues, o hay alguna respuesta aproximada de por qué físicamente pasa eso, de que el campo magnético es mucho menor que el campo eléctrico. La verdad no estoy seguro por qué filosóficamente, o sea, por qué la naturaleza se manifiesta de esa forma. Eh, Sin embargo, hay una cosa interesante con respecto al fenómeno eléctrico y al fenómeno magnético que vamos a hablar la próxima clase, y es justamente qué tanta energía está transportando la parte eléctrica y qué tanta energía transporta la parte magnética. Nos vamos a dar cuenta que a pesar de que la componente eléctrica es, ¿cierto?, 299 millones de veces más grande que la parte magnética, la energía que la componente eléctrica transporta de la onda es equivalente a la energía que la componente magnética transporta. Entonces, es una de esas cosas que uno dice, oh, ¿cómo así? Sí, así es como se manifiesta el fenómeno electromagnético, ¿cierto? La naturaleza de las ondas electromagnéticas. Pero de eso hablamos, pues cierto, la próxima clase. Emanuel, Juan, a mí me surgió una duda con eso último. La polarización de la luz se hace es por parte del campo magnético. ¿Cómo así, Emanuel? No entendí la pregunta. ¿Cómo así que se hace por parte del campo magnético? Ah, ok. Cuando se usan los polarizadores, no es a través de un fenómeno magnético, es a través de interacciones del campo eléctrico de la luz con el material del cual está hecho el polarizador. Entonces, cuando veamos esa parte de polarización, vamos a entender un poquito de qué es lo que hace que la luz oriente su campo eléctrico en una cierta dirección cuando pasa por un polarizador. De pronto ustedes ya conocen un poco de su curso de física de oscilaciones, ondas y óptica, y tal vez vieron algo de polarización o de polarizadores con algo que se conoce como la ley de Malí o Malus, ¿cierto? Esa, esa expresión pues, permite entender entonces cómo o qué cantidad de luz es absorbida o de la energía que porta la luz es absorbida para que pueda de un lado pasar de estar no polarizada a convertirse en una
luz polarizada. También es posible que ustedes hayan escuchado hablar de polarización por diferentes fenómenos, fenómeno de polarización por reflexión, por ejemplo. Tal vez hicieron una práctica en la cual reflejaban la luz de una vela y la observaban a través de un polarizador. Sí, reflejaban esa luz sobre una película de vidrio, sobre una cubeta con agua y hacían la observación a través de un polarizador que iban rotando. Tal vez ustedes hayan hecho eso. Ese se llama como el fenómeno de polarización por reflexión. También lo vamos a discutir, ¿cierto? En su momento. Bien. Bueno, no quiero entonces que extenderme más. Ya son las 1:53. Entonces, para que culminemos la clase por el día de hoy, voy a parar la grabación